Me hice millonario en mis 30, pero antes de eso pasé como 8 años obsesionado con la idea. Trabajaba sin parar, estudiaba constantemente a todos los que lo habían conseguido, pero aún así todavía no llegaba. Pero cuando por fin lo logré, entendí una cosa, y es que todas esas personas que yo había estudiado, y yo en este caso, teníamos algo en común. Eran una serie de trucos que entienden a la perfección cómo funciona el dinero. Y en este vídeo te aseguro que no te voy a dar 4 trucos genéricos, porque te voy a contar la historia paso a paso de cómo yo lo conseguí, los errores que casi me cuestan todo y cuáles son las verdaderas reglas del dinero que absolutamente nadie te ha enseñado. Porque vamos, si algo tenemos en Españita es una educación respecto al dinero terrible. Punto número 1. Tengo que aclarar que yo me hice millonario por un cúmulo de factores. El mundo de la inversión también ha tenido un papel muy importante y realmente se sustenta en dos patas. Por un lado la inversión y por otro lado las startups. No fue con la primera startup que creé, pero sí que lo fue con la tercera. Y es que básicamente en todo aquello que he hecho y que me ha salido bien, es porque, digamos que he tenido los huevos de asumir que podía ser una locura al principio, que podía estar totalmente equivocado, pero luchar por aquello en lo que creía. Por el lado de la inversión, invertir en criptomonedas muy pronto, y por el lado de las startups, hacer cosas que otras personas consideraban imposibles. Siempre vi el mundo de la programación como algo muy interesante, pero cuando ya mezclabas cripto, inteligencia artificial y programación, sabía que muy mal se me tendría que dar para no acabar escalando eso a un negocio que estuviese valorado en no uno, sino muchos millones, tantos millones como 15, que es la valoración actual en escritura pública de mi compañía. Pero estoy aquí en Dubái y estoy buscando una valoración de 30 millones para esa misma compañía por todo lo que ha crecido desde que tuvimos la anterior valoración. Como os podéis imaginar, tengo un porcentaje no pequeño de esa compañía, por lo tanto, soy, aunque sea contablemente, millonario. Y lo bueno es que además se puede atestiguar públicamente, ¿no? Todo eso sin contar y sin revelar, cosa que no me gusta, todo el patrimonio de la inversión y otras cosas que hago también a título personal en las que facturo muchísimo. El punto es que si quieres crear algo que valga millones, tienes que asumir que al principio va a ser extremadamente duro, te van a considerar un loco. Muchas personas a lo mejor se preguntan, ¿cómo puedes, habiendo empresas tan grandes, haber escalado y haber generado ese hueco en el mercado? El punto número 1 y el más importante es porque simplemente creí que sería capaz de hacerlo. El hecho de que creas que eres capaz de hacerlo es el primer paso, en el que luego ya viene toda la parte más teórica, más de cuál es el modelo, etcétera. Al final ese es un ciclo que podéis seguir cualquier persona. Es tan sencillo como creer que es posible, probar cosas, ver lo que funciona y lo que no, escalar lo que funciona, y de verdad es tan sencillo como eso. Sé que mucha gente hasta se ofenderá que lo diga así, pero yo te prometo, y te prometo no, he visto a un montón de gente que ha seguido estos mismos pasos y ha conseguido resultados iguales que los míos o incluso superiores. Y de la gente que yo aprendí también seguía estos mismos pasos. Y curiosamente, de la gente que yo aprendí, luego vi en retrospectiva que seguían exactamente estos mismos pasos. Y es que lo primero que tienes que hacer es encontrar algo que tiene una demanda en el mercado y ofrecerlo. Obtener la información sobre si la propuesta que tú estás haciendo es correcta o no. Si no es correcta, retocarlo con esa misma información que estás recibiendo. Si es correcta, escalarlo y ir a toda velocidad. Y gracias a esto vas a poder ir lo que al principio te parece una locura, que es voy a facturar mis primeros 10.000 euros. Luego se convertirán en 50.000, 50.000 en 100.000, esos 100.000 los escalarás a 300.000, luego llegarás al millón y luego llegará un punto en el que cada vez que lances un producto y no factures un millón digas, algo no he hecho bien. Pero lo más importante es que en todo ese proceso tienes que escuchar al mercado. La mayoría de las cosas que yo empezó con una idea y acabó con una totalmente diferente y nunca he tenido ningún problema con ello. Hay otras personas que se enamoran de su idea y que dicen, empecé con esto y con esto tengo que acabar. Al final, incluso aunque seas emprendedor, no eres el dueño de tu negocio porque tienes un montón de jefes al que llamamos mercado. Sin embargo, si haces caso a esos pequeños jefes, créeme que están dispuestos a pagarte y muy bien si les sirves a sus intereses. Una estrategia muy sencilla que puedes hacer es ir a un lugar donde hay un cúmulo de personas grande, inmiscuirte en ese cúmulo de personas, entender cuáles son sus intereses individuales y hacer pequeños experimentos en los que pruebas directamente a venderles una solución. ¿Que te dicen que les gusta? Como decía antes, lo vas escalando. ¿Que no? Vas adivinando el por qué. Cuanto más rápido hagas este ciclo, de verdad, no se necesita mucho más rápido vas a llegar a tener un negocio millonario. Pero la mayoría de las personas simplemente son vagas, se ponen a divagar, empezarán a decir en los comentarios, no es tan fácil, si no lo haría todo el mundo. Sí que es fácil, lo que pasa es que la mayoría de las personas son muy vagas. De hecho, el hecho de que te ofendas al momento en el que escuches esto, prueba mi teoría. Y es que en vez de coger y demostrar que no eres vago y que te puedes dejar la piel y obsesionarte con esa idea, vas a estar quejándote en un vídeo de YouTube a una persona que no conoces ni en la realidad. Eso prueba que la mayoría de las personas están más preocupadas por tener la razón
que por ganar dinero y, por lo tanto, esforzarse y no ser vagas. Pero antes de ir con las reglas del dinero, te voy a contar los 3 errores que casi me llevan por delante. El primero, hacer todo esto en solitario. ¿Sabéis qué hacía yo durante esos 8 años en los que no crecía absolutamente nada? Trabajar en mi ordenador en solitario, sin tener feedback de nadie, sin tener, claro, no tenía clientes, no tenía prácticamente proveedores, quería hacerlo yo todo solo. Y este fue un grandísimo error. Y sé, y lo repito mucho en estos vídeos, porque sé que muchas personas están cometiendo ahora mismo, en 2025, ese error. Cuando una persona que ya pasó por allí y que ha conseguido un resultado al que tú aspiras, te está diciendo, por favor, no lo cometas. Es más, a día de hoy, creo, bueno, cada vez hay más facilidad para que las personas interactúen entre sí y curiosamente en una sociedad en la que estamos totalmente interconectados cada vez tenemos menos conexiones. Coño, si te quieres dedicar a lo que sea, como si quieres vender sofás, estoy segurísimo que habrá una comunidad online en la que se dedican al diseño y la venta de sofás. ¿Por qué no te metes allí? O una comunidad aunque sea de pago. Joder, pero ¿en qué te vas a gastar 60 euros al mes? Mucha gente se lo gasta, no sé, en copas. Coño, pues gástate esos 60 euros al mes en una comunidad y aprende de ellos, interésate. Una cosa muy curiosa es que todos los que estamos viendo esto somos españoles o hispanos. Hay todo un mundo anglosajón del que puedes aprender y en el que en principio nunca serás competencia directa, porque a lo mejor hay personas que dicen, bueno, no quiero aprender porque, claro, van a ser mis competidores. Coño, pues aprende de los que hablan en inglés y no tienes esa competencia tan directa. O sea, vuelvo a repetir, es más fácil que nunca. El segundo error que cometí es precisamente obsesionarme con la meta y con el dinero, ¿no? Quiero conseguir esto. Con lo que te tienes que obsesionar es con el proceso. Tienes que estar obsesionado, o sea, tú mañana te vas a levantar pensando en lo que quieres o en lo que tienes que hacer para conseguir eso que quieres. Te aseguro que el 90% de las personas se levantará pensando en lo que quieren. Yo sí tenía una cosa muy buena y es que constantemente me levantaba pensando en eso, pero hacía la ingeniería inversa, ¿no? Y decía, vale, pero para conseguir eso, ¿qué necesito? Tenlo claro, haz la ingeniería inversa. Si realmente tu meta es facturar tu primer millón, piensa, por ejemplo, qué tipo de producto tienes que hacer para facturar 1 millón, a qué ticket se vende, cuántas personas vas a servir, cuál es el valor diferencial, por qué te van a comprar a ti y no van a comprar a otro. Y luego, no seas naif, contesta de manera honesta ante todas estas preguntas. Y por último, el tercer error que espero que no cometas después de ver este vídeo es el ser un perfeccionista, ¿no? Pero es que además es una ficción. La gente que se dice a sí mismo perfeccionista básicamente son personas vagas que están procrastinando o que tienen mucho miedo. Y también les molesta que les digan esto, ¿no? Cuando tú dices, no, esto no lo voy a lanzar porque todavía no está perfecto y tal, en el fondo lo que pasa es que no le estás echando huevos y tienes miedo de que lo lances y te digan que no, cuando es una de las mejores cosas que podría ocurrir, que rápidamente te digan que esa idea es una mierda para que la cambies y busques una mejor. Pero sin embargo, todo el tiempo que estés invirtiendo de manera estúpida en hacer pues el producto perfecto, aquello que es maravilloso, que nadie va a rechazar, no estás recibiendo ese feedback. Y si no recibes ese feedback, ese producto, ya te digo yo que perfecto no va a ser. Va a estar muy lejos de la perfección, porque la perfección se alcanza con la información. Información que tienes que imputar a ese sistema y que te va a ayudar a mejorarlo. Porque además, si lo piensas, el concepto de perfección no existe. El concepto de perfección sería Dios, ¿no? Un ser perfecto, alguien que no tiene fallos. Nosotros solo podemos acercarnos a la perfección. ¿Y sabes a cómo llamamos en la Tierra a eso? La excelencia. Y una persona que no está testando su producto constantemente está muy lejos de conseguir la excelencia, porque no lo está mejorando, está parado, ¿no? Está simplemente en una entelequia. Está pensando cómo será ese gran producto que va a hacer algún día y que va a ser perfecto. Pero en el mundo real no está haciendo absolutamente nada y está generando cero impacto en el mercado, que es hacia donde nos dirigimos y el que valida si el producto está bien o no. Y ahora, después de esta intro tan larga en la que has visto cómo es mi historia personal, algunos de los errores que no deberías cometer y que yo tristemente cometí, te voy a dar las 12 reglas del dinero, 12 reglas inmutables que te van a servir para tener una dimensión correcta sobre él y que en todo este camino vayas muchísimo más rápido de lo que yo en su momento fui, y me habría encantado tener toda esta información, por cierto. Punto número 1, no debes tener equilibrio. Tu obsesión tiene que ser con trabajar duro. O sea, esto es como, imagínate un pescador que quiere ser el mejor pescador, ¿no? De la bahía. Dice, no, yo es que valoro mucho el equilibrio, tal, quiero estar tumbado aquí a la bartola por las tardes y solamente salir a pescar por la mañana, perdón. Muy bien.
y en ese mismo impasse de tiempo hay otra persona que está pescando todo el día. ¿Quién es el que va a aprender más rápido dónde están los mejores bancos de peces, las mejores técnicas? ¿Quién va a perfeccionar? ¿Quién va a traer más pescado, lo que le va a dar más margen, más rendimiento y va a poder mejorar su barco, su caña, etcétera? No hay que ser un lumbreras para saber esto, pero mucha gente todavía, de manera naif, cree que puede tener tal cosa como el equilibrio, ¿no? Ese work-life balance. El work-life balance es tan sencillo como que ¿quieres tener amigos? Fantástico, que sean pescadores. ¿Quieres tener las tardes libres? Fantástico, pues mátate y trabaja desde por la mañana y tu libertad la tienes en el barco, pero mientras esperas a ver si las redes se llenan. ¿Quieres gastarte el dinero que ganas? Fantástico, que lo que más te guste en el mundo sea la pesca y entonces te lo gastes en cañas mejores. Ese es el work-life balance que tienes que tener si realmente quieres tener una buena relación con el dinero. No existe balance, esa es la realidad, sobre todo si persigues la excelencia. Si te conformas con la mediocridad, sí que puedes tener ese balance, y no digo con esto que sea algo malo. O sea, creo que hay gente que encontrará su equilibrio en no estar obsesionado con lo que hace, pero si quieres ganar mucho, claro, es que quiero decir, no todo el mundo gana 1 millón. Si quieres ganar 1 millón, tengo una muy buena noticia para ti, porque no es mala, y es que tienes que estar absolutamente obsesionado con el objetivo y no tendrás que tener equilibrio. La buena noticia, si haces esto lo conseguirás. Y aquí a lo mejor puede llegar algún listillo que diga, pero si te obsesionas demasiado te quemas. No, te quemas cuando estás haciendo una cosa y no consigues el objetivo. Y eso yo lo interpreto de una manera diferente, y es que te estás quemando porque lo estás haciendo mal. Y como lo estás haciendo mal y encima lo estás repitiendo una y otra vez, pues al final es una cosa que se retroalimenta. Pero el truco es tan sencillo como que, para no quemarte, cambia la manera en la que haces las cosas, y además es mucho más divertido porque descubres más cosas y, no sé, más inputs, nuevas metodologías, etcétera, que además te acercan a ese objetivo. Punto número 2. La habilidad que más retorno da es el conocimiento. Es que esto es así de sencillo. Yo no sé qué, o sea, claro, tú dices, hostia, tuviste unos rendimientos muy buenos en cripto. Ya, pero ¿cómo tuve esos rendimientos? Pues porque sabía hacerme una cartera en 2013, 2014, cuando nadie sabía hacer nada de eso, configurarlo, comprar, vender y no perder todo el dinero en el camino. Entonces, si lo piensas, esos rendimientos de miles por cientos, lo que me lo permitió tener fue un conocimiento específico. Por lo tanto, no existe cosa que te genere un ROI mayor, Return on Investment, que el conocimiento. Y esto es algo que, claro, quieres manejar 1 millón, fantástico, y no quieres tener conocimiento específico sobre cómo manejar el dinero. Es que esto es un oxímoron, ¿no? Esto es como decir, como el ejemplo de antes, ¿no? No, yo quiero ser el mejor pescador, pero sin saber técnicas de pesca. Fantástico, seguro que llegarás muy lejos con esa actitud. Punto número 3. El fracaso no es malo. No sé en qué momento de nuestra vida se nos enseña que el fracaso es malo y es una cosa que tienes que evitar. Cuando a mí personalmente creo que uno de los mayores aprendizajes que he tenido con él es que tienes que tener el mayor número de fracasos lo más rápido y barato posible. Imagínate que te dijese, oye, te vas a hacer millonario en tu fracaso número 16. Te lo confirmo, he ido al futuro y lo he visto. ¿Cómo de rápido querías estar fracasando 15 veces para llegar a esa 16ava? Mucho, ¿no? Lo importante es no quedarse totalmente pelado en esos fracasos y calcularlos bien para que se pueda dar ese 16. Claro, si tu fracaso es que te tiraste, no sé, de un puente sin cuerda y te moriste, pues efectivamente no va a haber un fracaso más después de ese. Es un fracaso total, que es la muerte, con el cual tienes que evitar, porque si no va a ser imposible que llegues al otro. Tienen que ser fracasos controlados, medidos y, a ser posible, que sean muy baratos y que te den mucha información a cambio. Punto número 4. Gasta menos de lo que ganas. Este es un básico. Hace simplemente unas horas estaba hablando con mi equipo aquí sobre ir a Dubái y le estaba diciendo a una de las personas, si es que casi estás gastando más, te pides más comida a domicilio que yo y yo tengo mucho más patrimonio que tú. ¿Por qué? Pues es que este es el truco. Tienes que gastar siempre menos de lo que ganas. Además, fijaros, vivimos en un mundo en el que es súper fácil invertir. Coño, todo el excedente que tengas que no te gastas, inviértelo. Y entonces, mira, tanto si sube como si baja te da igual, porque en el largo plazo, si ganas algo más, es como que has tenido un dinero gratis ahí. Punto número 5. Un buen equipo es clave. Invierte, hablando de invertir, ¿no?, que estaba en el punto anterior, invierte en personas y invierte bien en ellas, porque muchas veces son la clave para que tú alcances ese objetivo de hacerte millonario. Punto número 6. Aquí yo he creado una regla, que es céntrate en una sola cosa hasta que llegues a ese millón. ¿Puede ser un poco radical? Sí, seguro que sí. Efectivo también. Porque si estás enfocado en muchas cosas y no has masterizado una, conozco muy pocas personas, por no decir ninguna, que haga esto y le haya salido bien.
Sí que es cierto que hay ejemplos de personas multifacéticas, ¿no? O yo mismo estoy metido en varios proyectos, pero primero me centré en hacer una cosa bien y lo hago con todos los recursos que me dio eso, hice otras cosas. No lo hice al revés. Voy a hacer muchas cosas para ver si junto todos los recursos que necesito para hacer una bien. Punto número 7. El dinero es una herramienta, no es un fin en sí mismo. De hecho, si conoces a alguien que considera el dinero en un fin en sí mismo, probablemente es una persona muy vacía, con baja autoestima y problemas incluso peores. Pero si lo consideras una herramienta, te darás cuenta de que es extremadamente útil. Fijaros, los progres normalmente siempre dicen, no, solo te importa el dinero, ¿no? Y son las personas más obsesionadas con el dinero, hasta tal punto que se lo quieren quitar a otras personas para que se los den a ellos, ¿no? Fíjate que yo, para mí, como es una herramienta, a mí si se me pierde una herramienta no pasa nada, ¿sabes? Me puedo comprar otra o sé cómo conseguir otra. Ese es el tipo de relación que tienes que aspirar con el dinero, no depender de él, sino simplemente entender que es una herramienta que es útil en ciertos contextos y que cuantas más herramientas tengas y más puedas desplegar, pues mucho mejor, porque llegarás antes a los objetivos. Punto número 8. Nunca financies el flexeo. No tiene ningún sentido, cuando lo que puedes financiar es cosas productivas como los anuncios, como los productos, incluso si me apuras, no sé, financia hasta el equipo, las personas que te ayuden, pero no financies cosas que no tienen retorno, porque en ese caso lo único que estarás haciendo es tirar el dinero y probablemente personas como yo se vean beneficiados de que tú financies ese tipo de estupideces. Punto número 9, muy relacionado con el anterior, el apalancamiento. Apalancarse es básicamente endeudarse en algo que te va a producir un rendimiento, y esto es la hostia, esto es, no sé, la palanca de Dios, porque te permite llegar muchísimo antes a tu objetivo y además hacerlo con menos recursos propios. Esto quiere decir que si eres una persona lo suficientemente inteligente, puedes coger el dinero de otras personas, apalancarte con tus buenas ideas y tu buena manera de proceder y llegar antes al objetivo, y además en ese camino pagar un interés a otras personas. 11. Qué gran secreto. Debes renunciar a cosas que te gustan para alcanzar antes tu objetivo con el dinero. Pues sí, gente. Esto, no sé, nos viene de nuestra tradición católica. Somos aquí, muchos de nosotros seremos cristianos o nos han criado en la cristiandad. Hay que hacer sacrificios para conseguir cosas. De hecho, la mayoría de las cosas que tienen algún sentido, alguna trascendencia para el ser humano, requieren de un sacrificio. Por ejemplo, cuando ganas una carrera, ¿no? Ejemplo que he puesto en algunos otros vídeos. ¿Por qué te sientes bien? Bueno, porque ha habido un sacrificio previo. Si ganar una carrera fuera un chasquido de dedos, pues no te produciría ningún beneficio. Pues con el dinero nos podemos poner ese tipo de metas constantemente y beneficiarnos de que después de hacer ese sacrificio, pues viene una gran satisfacción. Número 12. Este es muy interesante, sobre todo para asalariados y gente así de España. El mercado no paga lo que tú crees que vales. Es que esto es así. El mercado paga lo que tú vales de verdad, lo que están dispuestos a pagar por ti. Claro, si tú crees que vales un montón, pues eso es problema tuyo. Si tus expectativas son demasiado altas y luego te encuentras de frente con la realidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que probablemente la vas a negar. Y esto es lo peor que puedes hacer si realmente quieres conseguir un objetivo. Esto sería como empezar a cuestionar que la meta está suficientemente lejos en la carrera, que debería estar antes para que tú llegases. Hombre, no. La meta está donde está. Y que tú no llegues es problema única y exclusivamente tuyo. Te acabo de explicar todo lo que sé para que alcances esa meta de ser millonario, pero de poco te va a servir si no eres productivo. Así que te he dejado un vídeo por aquí para que soluciones este problema, y si no nos vemos en ese vídeo, nos vemos en el siguiente.